Gracias a Dios, Dios los bendiga, bendiciones a todos, gracias que otra vez podemos estar juntos aquí en las redes. La iglesia Jesucristo Gobierna, el ministerio Jesucristo Gobierna, les da la más cordial bienvenida, su amigo Edgar Pulido. Gracias que nos acompañen en este día. Vamos hoy a pasar a la palabra de Dios. Hemos estado hablando de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios, estamos todavía en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo se está terminando y vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos? ¿Listos para recibir palabra del Señor? Palabra del Espíritu Santo. Amén. Somos templos, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la Biblia, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 17 al 20. Qué bueno que le das un tiempo para Dios, para su palabra. Gloria a Dios. Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Por eso es necesario que la aprendas, que te la guardes en el corazón. Amén, que la entendamos, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Dice 1 Corintios 6, 17, 20, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí a las pantallas. Aleluya. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y no sois vuestros, o sea, no somos de nosotros, porque hemos sido comprados por precio? Glorifiquemos pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Fuimos comprados por precio. Amén. Y hoy la iglesia, los creyentes en Cristo, somos templos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que recibimos. Abrimos nuestros corazones. Gracias que en estos postreros tiempos tú nos hiciste templos de tu Espíritu Santo. Tú no habitas en templos hechos de piedra por mano humana, sino que tú habitas en el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, de aquel que abre su corazón y te recibe, Señor. Gracias te damos, queremos entender este principio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día los creyentes en Cristo entendemos que desde que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo, de Jesús, en la fiesta de Pentecostés hace 2000 años, esto es que descendió la presencia de Dios, descendió el Espíritu Santo, como está escrito ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, Dios nos hizo a su pueblo templos de su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo tiene un nuevo templo. A partir de hace 2000 años, tiene un nuevo templo que es nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando aceptamos a Cristo y comenzamos a obedecerlo, comenzamos a confiar en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo, viene a morar en nuestro cuerpo. Amén. Así dice la Escritura. Cuando el creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y miren esto, por sorprendente que parezca, porque imagínense cómo es posible que el creador del universo venga a habitar en nuestro cuerpo, en este cuerpo tan pequeño, ¿verdad? Tan frágil. Tenemos un cuerpo que es pequeño, que es frágil, que le pega una enfermedad y ya nos andamos casi como que muriendo. Un cuerpo que es débil, que con el tiempo se va deteriorando. Un cuerpo, dicen los doctores, que cuando el bebé nace empieza a morir, empieza
con el tiempo a faltarle el agua. Entonces desde el día del nacimiento ya empieza ese cuerpo a morir. Entonces, ¿cómo es tan sorprendente que en este cuerpo Dios lo haya hecho su templo en estos últimos tiempos? Amén. Eso es algo sorprendente que a lo mejor nuestra mente no lo puede entender del todo. Después de su primer venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra hace 2000 años, y después de haber consumado su obra en la cruz del Calvario, Él al morir, al haber muerto por el pecado de los hombres y de todos los hombres, y de haber resucitado al tercer día, Jesús nos enseñó tanto al pueblo de Israel como a nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo, que ya no iba a habitar en templos hechos de piedra, hechos por la mano humana, que a partir de su sacrificio en la cruz, Jesús nos iba a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu también llamado el Espíritu de Cristo, para morar en el cuerpo de los creyentes. Amén. Y eso lo haría en aquellos que fueran redimidos por su sangre, porque a pesar de que Cristo haya muerto por toda la humanidad, solamente va a venir sobre aquellos, va a traer su salvación sobre aquellos que le abran su corazón y que decidan hacer de sus cuerpos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el concepto, vamos a entender un poquito este concepto de lo que es un templo. El concepto esencial de lo que es un templo es y siempre ha sido que es un lugar especialmente reservado para un servicio que es considerado sagrado. Eso es el concepto de un templo. En una aceptación más limitada, viene a ser un templo, viene a ser como que un edificio construido para efectuar ritos sagrados, ceremonias sagradas, y exclusivamente los templos pues estaban dedicados a eso, nada más. Cristo nos hizo templos de su Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, por medio, dijimos, del derramamiento de su sangre. Amén. Al justificarnos delante del Padre eterno. Generalmente en el mundo caído que vive en pecado, siempre ha construido diferentes templos para honrar a sus dioses, para honrar a sus ídolos, creados muchas veces o la mayoría de las veces por ellos mismos en sus religiones. Por ejemplo, el primer templo idolátrico que nos habla la Escritura, la palabra de Dios, lo encontramos ahí en Génesis capítulo 11, que nos habla de la Torre de Babel. Gloria a Dios. Si quieren escribirlo, no lo vamos a leer este texto ahí en la pantalla, pero se los digo. Dice Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Miren, el hombre desde la antigüedad quería llegar hasta el mismo cielo, pero ¿cómo quería llegar al cielo? Quería llegar por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, bajo sus propios métodos. Eso es lo que es la religión aún en nuestros días, querer llegar a Dios por los propios métodos del hombre mismo. Querían llegar al cielo sin tomar en cuenta al Dios de los cielos, al Dios verdadero. Y dice que querían hacerse de un nombre, o sea, querían contar, el hombre desde la antigüedad quería contar con una identidad propia, pero separada de Dios, haciendo a un lado a Dios. Eso significa lo que el hombre hizo en la Torre de Babel. Construyó una ciudad y en esa construyó una torre con la cual querían llegar hasta el cielo y hacerse un nombre. O sea, no querían el nombre de Dios en sus vidas, no querían el nombre de Cristo, querían un nombre propio, y eso está sucediendo hasta nuestros días. La palabra templo, para que entendamos esto bien, viene del griego naos, que significa santuario, la morada de un Dios,
de manera general, de cualquier dios, ¿verdad? Porque dijimos, los hombres tienen muchos dioses. Por ejemplo, en la India tienen creo que 1 millón de diferentes dioses. Imagínense qué tremendo. Tienen allá en este país y en muchos otros países tienen sus diferentes dioses. También esta palabra templo viene de un verbo que significa cortar, recortar o separar. También viene del latín templum, que significa recinto sagrado. En general, ¿qué viene a ser un templo? Bueno, un recinto reservado y destinado para dar culto a un Dios X y que está recortado, está separado y que está aislado. Eso es un templo. Bíblicamente, el templo fue construido para presentar sacrificios y reverenciar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Por eso se construyó un templo en la antigüedad, o 2 templos, si así lo vamos a ver. La construcción del templo del Dios de la Biblia inició o tuvo su origen en la orden que le dio Dios a Moisés cuando le dijo que le levantara un tabernáculo. En primer lugar, eso lo podemos encontrar ahí en Éxodo 26, si después lo quieren leer. Ahí Dios le dice a Moisés que le construyera un tabernáculo. Esa palabra tabernáculo viene del hebreo mishkan, que significa una residencia, una tienda, una casa, una guarida, una morada temporal, para que Dios en ese lugar pudiera manifestar su gloria. Esto es, que ese tabernáculo que Dios le manda a Moisés que le construya, servía para que Dios se manifestara sobre ese lugar, sobre ese tabernáculo. Dios le dio a Moisés el diseño exacto de cómo debía construir ese tabernáculo, que por cierto era un tabernáculo movible, que se podía mover de día. Dice ahí, se movía cuando se movía la nube, se tenía que levantar el pueblo de Israel cuando se movía la nube que representaba la presencia de Dios, se levantaban ese tabernáculo y se lo llevaban a donde la nube los guiara, y por la noche dice que bajaba fuego a ese tabernáculo y había veces que cuando ese fuego se movía, pues también tenían que otra vez levantar ese tabernáculo y moverse hacia donde Dios quería llevarlos con su presencia. Fue hasta años más tarde que el rey David tuvo en su corazón construirle a su Dios, a Jehová, un templo que ya fuera un templo fijo, un templo de adoración donde viniera el pueblo de Israel y pudiera alabar y adorar y traer sus sacrificios al Dios de Israel. Finalmente David no concluyó la obra, el primer templo, y le pasó la estafeta. Dios no se lo permitió, murió en el transcurso y le pasa la estafeta a su hijo Salomón y él se encarga de construir el primer templo fijo, por así decirlo, para el Dios de Israel. Amén. Y quiero que leamos una cita que habla de ¿para qué era este templo? ¿Para qué servía este templo? Quiero que entendamos por qué antes Dios habitaba en templos de piedra, por así decirlo, y hoy decidió, a partir de que viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, Dios ya decide cambiar ese templo y nos hace a nosotros templos de su Espíritu. Está escrito ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14, dice así: y se apareció Jehová, Dios, a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ojo, ¿cómo le llama a Dios al templo? Dice, le llama casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, vean los juicios de Dios, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el Antiguo Testamento, los dos templos construidos por el pueblo de Israel fueron construidos en el Monte Santo y fueron el lugar físico donde venía el pueblo de Israel, venían los israelitas a buscar la presencia de Dios. Ese era el objetivo de ese templo. Venían a santificar a Dios, a presentarle sus sacrificios, amén. Y ahí se manifestaba Dios al pueblo de Israel en el templo, amén. Ahora en el Nuevo Testamento hemos visto que bajo el nuevo pacto, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo afirman que el templo de Dios ya no es un edificio, sino que es el cuerpo del hombre, es nuestro cuerpo, es el cuerpo del creyente. Por ejemplo, a los lugares de reuniones locales, los judíos les llaman sinagogas. En griego antiguo, sinagoga significa lugar de reunión en hebreo, porque el pueblo de Israel tenía su templo central en Jerusalén, en el Monte Santo, pero se reunían, como no todos podían ir al Monte Santo, solamente iban en las fiestas anuales, en las 7 fiestas anuales de Israel y algunas otras que ellos por tradición quisieron celebrar. Los israelitas, pues ellos las reuniones locales se hacían en las sinagogas, en las casas de asamblea, que era el lugar de culto de los judíos o el lugar de culto del judaísmo. Jesús mismo asistía, dice, los días de reposo a la sinagoga en Nazaret. Como quedó registrado eso, lo pueden leer ustedes ahí en Lucas 4:16. Jesús cada día de reposo, en este caso el sábado, porque él como buen judío asistía cada sábado a la sinagoga, al lugar donde se reunía la asamblea de los judíos. Y por lo tanto esta palabra sinagoga también designa al judaísmo en su conjunto. Cuando hablamos de la sinagoga, pensamos siempre, bueno, pues es el lugar donde se reúnen los judíos. Y para nosotros la iglesia se convirtió en una palabra similar a esta, que viene del griego eclesia, que también significa asamblea de creyentes en Cristo, y que por lo tanto la iglesia designa también por extensión a los cristianos, al cristianismo. O sea, ahorita estamos aquí reunidos como iglesia en una asamblea, amén. Esto es bien importante que lo entendamos, porque siempre se ha confundido bajo la religión a la iglesia con el templo, ¿sí? Y no es, la iglesia es el cuerpo de creyentes en Cristo, así como en la sinagoga se reúnen el cuerpo de judíos creyentes en el Dios de Israel, que el pueblo de Israel pues en estos tiempos todavía no ha aceptado a Jesús como su Mesías, Salvador, y no han pasado a ser todavía parte de la iglesia del Salvador, del Mesías Salvador. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, previo a la venida del Mesías Salvador Jesucristo, Dios no podía hacer morada en el hombre. Gloria a Dios. Dios no podía hacer todavía morada en el hombre, por eso se tenía que aparecer en un templo físico. ¿Por qué? Porque el hombre en ese tiempo tenía y sigue teniendo una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. El hombre vivía en pecado, estaba o está en tinieblas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús vino, amén, hace 2000 años, y nos redimió por su sangre redentora en la cruz del Calvario. Cuando Él derrama su sangre, Él limpia al hombre. Gloria a Dios. Y al limpiar al hombre, entonces Dios sí ya puede venir sobre el hombre, amén. Y eso sucedió en el día de Pentecostés hace 2000 años. Por eso, después del sacrificio
de nuestro Señor Jesús en la cruz, Dios abre el camino para que el hombre pueda volver a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso ya no era necesario que Dios se manifestara a través de un templo físico, como lo hizo en la antigüedad. El pueblo de Israel, después del tabernáculo, dijimos, levantó el primer templo fijo en el Monte Santo, el templo de Salomón, que años después fue destruido este primer templo por los babilonios, como hemos estudiado ahí en el libro del profeta Daniel, y pues después Dios volvió a permitir que se reconstruyera ese templo, que se reconstruyera el segundo templo, el cual era donde Jesús venía a predicar cuando estuvo aquí hace 2000 años. Amén. Gloria a Dios, porque no era el momento, todavía no era el momento que Dios viniera sobre el hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús nos limpiara por medio de su sangre. Gloria a Dios. Entonces, hasta que Cristo nos limpió con su sangre, hace 2000 años viene el Espíritu Santo y entonces viene al corazón del hombre, porque Dios ya limpió este templo que es nuestro cuerpo y puede llenarnos por su Espíritu, con su Espíritu Santo, este templo ya en la actualidad. Entonces, vemos cómo Jesucristo asistía como un buen judío, también asistía, además de ir a la sinagoga, asistía al segundo templo reconstruido en Jerusalén, ¿sí? Ese segundo templo había sido reconstruido en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y este era el templo central religioso de los judíos, y en el que el pueblo de Israel traía todos sus sacrificios, sus ofrendas. Era el lugar central de la relación que tenía el pueblo de Israel con su Dios. Hacían sus oraciones, celebraban sus fiestas anuales, como dijimos, sus 7 fiestas anuales que habla ahí el libro de Levítico capítulo 23, algunas otras fiestas adicionales por tradición que celebraban también los judíos. Y Jesús iba a ese templo, a ese segundo templo, y vamos a ver una porción de cómo le llamaba Jesús a ese templo. Vamos a ver ahí en Mateo 21, versículo 12. Vamos a ver que a ese templo Jesús lo llamaba la casa de oración. Gloria a Dios, la casa de oración. Ese concepto venía desde el libro del profeta del profeta Isaías, al cual Jesús hace referencia en esta cita. Mateo 21, 12 al 16 dice así: y entró Jesús en el templo de Dios, o sea en el segundo templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho o la han convertido en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Amén. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron contentos? No, ¿verdad? ¿Alabaron a Dios? No, dice que se indignaron, o sea, no entendieron el tiempo de la primer venida del Mesías Salvador, Jesucristo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Por eso Dios ha tenido y tuvo que tratar duramente con el pueblo de Israel. Ya dos templos fueron derribados, y desde hace más de 1900 años el pueblo de Israel se quedó sin templo, sin un templo físico donde poder adorar. Aquí vemos en esta cita cómo Jesús tenía celo, dice ahí, tenía celo por el templo de Dios, el recinto de adoración que Dios había levantado, que Dios les había levantado al pueblo de Israel.
ya su verdadero sentido de este templo físico, dice el Señor ahí, que se había desvirtuado. Ya no tenía ese templo un sentido de oración y de adoración para el pueblo de Israel, un lugar de sacrificio. No, dice que se había convertido en algo como una cueva de ladrones, donde más bien se lucraba con Dios, ahí en ese templo. Se lucraba con lo que Dios les había enseñado bajo la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. Ya lo habían hecho eso, pues una cueva de ladrones. Les había ordenado, por ejemplo, Dios a los israelitas que trajeran sacrificios de animales para expiar los pecados, pero ahí ya se había hecho un negocio terrible. Se vendían los corderos en precios exorbitantes, solo los ricos los podían comprar. Los más pobres que llegaban a tener que hacer un sacrificio, por ejemplo, en el nacimiento de un niño se tenía que hacer un sacrificio, que fue en el caso cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Van María y José al templo y como no les alcanzó para el cordero, tuvieron que comprar 2 palomas para hacer su sacrificio conforme está escrito en la ley de Moisés. O sea que se había desvirtuado la razón de ser de ese templo de Jerusalén. Ya cada quien interpretaba, los religiosos fariseos interpretaban la ley de Moisés a sus conveniencias, a sus intereses, a sus propias conveniencias. Así es la religión, ¿verdad? La religión se corrompe tarde que temprano. La religión comienza a hacer cosas que van contra la misma palabra de Dios. Dice que los fariseos, los religiosos judíos vivían hipócritamente, Jesús así los llamó, hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Ya vivían lejos de la santidad ordenada por Dios, ¿sí? Por lo que cuando vino el Mesías Jesús, en base a su pecado, en base a su falsa religiosidad, ¿qué pasó? Pues lo rechazaron, condenaron a Jesús cuando vino a hablarles directamente las cosas que tenían que hacer. ¿Qué hicieron? Inmediatamente lo condenaron, ¿sí? Cuando a Jesús vinieron, por cierto, comentarles esto, cuando a Jesús vinieron en el huerto de Getsemaní, no vinieron los romanos por él, vinieron los enviados por los fariseos, por los religiosos, amén. Ya después lo entregaron a los romanos, porque como ellos no podían juzgar a nadie y matarlo, dijeron, bueno, pues que lo juzguen y que lo maten los romanos. Entonces, con esto vemos que la verdadera esencia del templo de Dios se perdió. O sea, en primer lugar vemos que el hombre ha construido templos a su conveniencia y tiene templos regados por todo el mundo, la humanidad, para honrar a sus diferentes dioses y diosas de la diosa Acera, las vírgenes, etc. Tiene templos el ser humano para honrar a sus ídolos. La diosa Diana, ¿verdad? Cuando llegó el apóstol Pablo, ahí entró y vio cómo se le daba honra a la diosa Diana. Y bueno, pues el mundo entero está llena de templos y la verdadera esencia del templo del Dios de Israel ya se había perdido. ¿Y cuál era la verdadera esencia del templo de Dios? Bueno, como Jesús más bien como el Señor o Jehová o Jesús mismo se lo dijo al hijo de David, a Salomón. Pero vamos a ver cuál es la esencia principal del templo de Dios en Éxodo 40, 34, 35. Dice así: la verdadera esencia del templo de Dios era que la gloria de Dios llenara ese templo. Amén. Que su gloria estuviera ahí en ese templo, como dice Éxodo 40, 34, 35. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, recordemos, ahí todavía era un tabernáculo movible, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y ojo, y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión.
O sea, ni el mejor de la ley podía entrar al tabernáculo de reunión, porque la nube, o sea, la presencia de Dios estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Gloria a Dios. Esa era la esencia del templo de Dios, que estuviera llena de la gloria de Dios. Amén. Esto lo perdió, se perdió en el tiempo el pueblo de Israel. Como bien sabemos, el segundo templo que Jesús asistió cuando vino y en su ministerio, que duró 3 años y medio, su vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo duró 33 años y medio, pero solamente su ministerio duró 3 años y medio. Como bien sabemos, el segundo templo fue finalmente también destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, hijo de Vespasiano. Fue destruido casi 40 años después de que Jesús lo profetizó. Gloria a Dios, porque todo lo que habla la palabra de Dios tarde que temprano se cumple. Todo lo que está escrito proféticamente, la palabra profética siempre se va a cumplir en su tiempo, y eso sucedió casi 40 años después de que Jesús lo profetizó en su último discurso profético, que está escrito ahí en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, porque los mismos judíos y hasta sus mismos discípulos se sentían orgullosos de ese templo hecho de piedra, reconstruido, ¿verdad? Que aún el rey Herodes había mandado ampliar ese templo, aparte de ese templo reconstruido por Esdras y Nehemías, en el tiempo de Herodes, 40 años antes de Cristo, mandó reconstruir y hacer más grande ese templo. Y con ese templo, pues los templos entre más bonitos y más suntuosos, pues más poder y comercio atraían, por eso lo habían hecho más grande. Entonces, 70 años después de Cristo vienen los romanos, Tito manda entrar a Jerusalén, conquistarla, manda, es más, bueno, en el caso del general Tito, hijo de Vespasiano, él no quería que fuera destruido ese templo, pero tal era la furia de sus soldados, de los soldados romanos, porque habían hecho un sitio muy largo. Ahí habían defendido los celotes, los israelitas, la ciudad de Jerusalén y el templo, que estaban tan enojados que decidieron desoír la voz de su general y dijeron: no, pues vamos a destruirlo, y entraron y quemaron el templo. También como parte de esa desobediencia de los soldados a su general Tito fue porque, como sabían que el templo en las piedras estaba incrustado de oro, había mucho oro, había mucho dinero ahí, pues fue tanta también su codicia que desoyeron a su general, y en su furia y en su enojo que sentían contra el pueblo de judío, contra los israelitas, y por su codicia entraron y destruyeron ese templo. Y así se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo, de que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Y de eso que sucedió en el año 70 hasta nuestros días, no han podido volver a construir su templo, el pueblo de Israel. Hoy en día los israelitas anhelan, lloran y están dispuestos a pagar cualquier precio para reconstruir ese tercer templo, después de casi 2000 años de no tener uno, y creyendo que si reconstruyen ese templo, los israelitas, pues el Dios eterno va a volver a venir a habitar en ese templo y les traerá grandes bendiciones, y sobre todo su principal anhelo del pueblo de Israel, que es paz y seguridad. Ellos anhelan tener paz y seguridad porque están rodeados de enemigos que quieren destruirlos, que quieren eliminarlos de sobre la faz de la tierra. Pero ¿cuál es su solución de ellos? Pues construir el tercer templo, para que Dios otra vez, el Dios Todopoderoso, vuelva otra vez a ese templo a llenarlo, que la gloria de Jehová llene ese templo. Y esto lo hacen sin considerar ya todo lo que hemos explicado, que nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años dijo: ya no va a haber templos,
hechos con mano humana. Ahora, si tú quieres ser lleno de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, tú vas a ser ese templo. Amén. Dios ya no viene a ser morada en templos hechos de mano. Amén. Jamás lo hizo en templos hechos para los ídolos. En el templo de Israel sí lo hizo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo de Israel decidió rebelarse, decidió pecar, decidió cambiar la esencia del templo de Dios. Amén. Por lo tanto, la gloria de Jehová, la gloria de Dios tuvo que salir de ese templo. Gloria a Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, para que entendamos la importancia que es que nosotros ahora seamos ese templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, como escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? O sea que Jesús dijo hace 2000 años, olvídense, ya Dios no va a ser morada en ningún templo. Y es más, este templo que vayan a reconstruir los judíos en breve y que ya tienen todo listo, preparado, pues dice la palabra de Dios. O sea que lo van a hacer, lo van a poder hacer con base a un pacto de muerte, y que ese templo vendrá la abominación desoladora. O sea que el anticristo se va a sentar en ese templo para ser adorado. O sea que ese tercer templo que buscan el pueblo de Israel que se construya, ¿para quién se lo van a construir? Para el anticristo, para el falso Mesías. O sea, ahí Dios ya no va a habitar, la gloria de Jehová ya no va a habitar en ese templo. ¿En dónde habita la gloria de Dios? ¿O dónde debe de habitar la gloria de Dios? En nosotros, en nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo empieza haciendo la observación de que el templo lo debemos de cuidar. Dice que el templo no es para fornicación. Fíjense lo que vamos a volver a leer. Dice: pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Esa palabra fornicación viene de la palabra porneia, que de donde viene la palabra pornografía. O sea, cualquier tipo de pecado sexual. Dice, huyan. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa es fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Amén. ¿O ignoren? Ese es el problema, que a veces el pueblo de Dios ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que tiene un objetivo. Como cuerpo del Espíritu Santo tenemos que llenarlo de la gloria de Dios. Amén. O sea, Dios ya se encargó de hacernos templo de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, ya se encargó. Pero ahora nos dio la responsabilidad, así como tenía el pueblo de Israel la responsabilidad de llenar, de que ese templo fuera lleno de la gloria de Dios, que fuera un templo santo para Dios, lo cual no hizo el pueblo de Israel. Por eso le dijo el Señor a Salomón: mira, voy a habitar, he elegido este lugar como templo, pero solamente voy a bendecir al pueblo de Israel, si se apartan del pecado, si hacen oración, si me buscan en este lugar, entonces voy a traer todas las bendiciones que les he prometido. Amén. O sea, por eso es importante que tengamos conciencia de lo que es la esencia de un templo. Gloria a Dios. O sea, Dios te pudo haber hecho su templo, pero a ti te toca la responsabilidad de llenarlo. Tú ya eres ese templo. Como cristiano, como creyente en Cristo, ya eres un templo de Dios. Pero tú tienes la responsabilidad de llenar ese templo. Amén. Primero es tener la conciencia de que somos verdaderos cristianos, y que como verdaderos cristianos nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha determinado. Gloria a Dios. O sea, la gente, aunque vaya a su religión, en primer lugar,
el Espíritu de Dios no va a estar ahí entre las cuatro paredes, entre las cuatro paredes de ese lugar. Va a estar en el corazón del hombre que lo acepte y quiera seguirlo a él y quiere que la gloria de Dios llene ese templo. Amén. Sí, gloria a Dios, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo bien este punto? Como Dios le habló, dijimos, al rey Salomón, le dijo: he elegido este lugar por casa de sacrificio. Le dijo: este lugar es una casa de sacrificio, pero es necesario que mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillen, oren, busquen mi rostro, se conviertan de sus malos caminos. Dice: entonces yo oiré. O sea, no era algo automático nada más de que el pueblo de Israel tuviera ese templo y ya Dios iba a responder sus oraciones. No, tenían varias condiciones que cumplir. Dice: humillarse, orar, buscar su rostro, convertirse de sus malos caminos. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. O sea, desde los cielos. O sea, bueno, Dios está en todo lugar, ¿verdad? En los tres cielos. Dice: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el templo de Dios que somos nosotros, ¿qué debemos de hacer? Lo debemos llenar de la gloria de Dios. Amén. Lo debemos de llenar con el Espíritu Santo. Eso ya es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o me regreso? ¿No vamos bien? Es nuestra responsabilidad. Gloria a Dios. Esto lo vamos a leer también ahí en la escritura. Hay dos citas que yo tomé de qué necesita ser un cristiano para llenar ese templo que somos, ese templo del Espíritu Santo. Somos un templo, pero nosotros es nuestra responsabilidad llenarlo. Entonces vamos a leerlo ahí en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Amén, si gustan buscarlo. Efesios 5, 18 al 20. Gloria a Dios. Efesios 5, 18 al 20, es más, lo vamos a poner ahí en las pantallas. Dice así la Escritura. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí el Espíritu es Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y aquí dice cómo lo podemos llenar. Dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos da varios tips de cómo podemos llenar este templo. Amén. Porque si no lo llenas de esto, ese templo lo vas a estar llenando de otras cosas no convenientes al templo de Dios. Dice, para ser llenos del Espíritu Santo, ¿cómo lo podemos llenar? Dice: hablando entre ustedes, entre nosotros, con salmos, o sea, con palabra de Dios, con alabanzas a Dios, cantando y alabando a Dios en nuestra mente. O sea, para estar lleno del Espíritu Santo, en tu mente tienes que estar cantando y alabando a Dios continuamente, buscando a Dios. Esa es la diferencia del hombre lleno del Espíritu. ¿Sí? Es la diferencia del que nada más viene como un domingo, un ratito, y se le olvida, y toda la semana se olvida de Dios, no lo alaba, no lo busca, no ora. Aquí nos está dando la pauta el apóstol Pablo de cómo podemos llenar ese templo. Dice, cantando y alabando a Dios en nuestra mente y corazón, y dice, y dándole gracias a Dios por todo. Amén. Dándole gracias a Dios por algunas cosas, solo cuando nos vaya bien. No, dice por todo, aún en las pruebas.
Que por cierto, quiero decirles, el Señor sí está para darnos solución a nuestros problemas, como le dijo ahí a Salomón. Dice, entonces, si ustedes me buscan, si se humillan, si oran, yo sí voy a responder y voy a bendecir su tierra y les voy a solucionar sus problemas. Amén. Que aunque tengamos problemas, el Señor sí nos va a solucionar nuestros problemas si lo buscamos. Amén. Si llenamos este templo, gloria a Dios, que somos nosotros mismos. Hay otra escritura que dice, en el apóstol, este es un tema muy amplio, pero otra escritura dice que aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Entonces, dice que demos gracias a Dios en todo, en el nombre de Jesús. O sea que hasta en los más mínimos detalles nosotros seamos agradecidos. Gracias, Señor, por un día más. O sea, cuando te despiertes, lo primero que debes decir, ay, Señor, gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios que me das vida, que no estoy enfermo, que no estoy en un hospital, que no me he muerto. Amén. Gracias, Señor, por estos alimentos. Por eso damos gracias a Dios por los alimentos. Señor, gracias. O sea, es una oportunidad para ser agradecidos con el Señor. Gloria a Dios, porque el Señor nos está proveyendo ese alimento. Gracias, Señor, por la salud que me das. Ahorita, ¿cuántos enfermos no hay? ¿Cuántos nos están muriendo de enfermedades, de pestes, de epidemias, de catástrofes climáticas? ¿Cuánta gente no está muriendo diariamente? Diariamente mueren 150,000 personas a nivel mundial. Ya les he dicho que cuando comience la tribulación esa cifra se va a ir al 20 veces más. 2 millones de personas diarias van a morir por diferentes situaciones de enfermedades, epidemias, crisis climática, hambres. En el mundo ya hay el 25% de países, más de 55 países del mundo ya tienen problemas de hambruna. En Irán y en Líbano se van a quedar sin agua en próximos días más del 70% de la población. ¿Sí? Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios en los más mínimos detalles. Gracias, Señor, por ayudarme a resolver este problema en mi trabajo. Amén. ¿Tenemos problemas en los trabajos? ¿Verdad que sí? ¿O todos no tienen ningún problema? Todo está solucionado. Digo, para eso nos pagan. Para eso, a mí me decían, ¿verdad? En mi trabajo, ¿sabes qué? Te pagamos para que no me digas qué problemas tienes. Te estoy pagando para que resuelvas esos problemas. Entonces, si el Señor nos está ayudando a resolver un problema en el trabajo, pues sea agradecido. O cuando tengas una complicación en el trabajo, dile, Señor, a ver, Espíritu Santo, ayúdame a resolver este problema, dame sabiduría. O sea, eso es estar lleno del Espíritu Santo continuamente, amén, siendo agradecidos por todo, dice ahí, con el Señor, amén, dando gracias en todo, gracias, darle gracias a Dios por tu entrar, por tu salir. Si sales en la mañana y que regresas en la noche, pues inmediatamente dale gracias o ponte a orar. Gracias, Señor, por guardarme. O gracias, Señor, hasta por darme un lugar de estacionar. Cuando si vas en un coche, ay, gracias, Señor, porque me permitiste encontrar un lugar de estacionamiento. O entrar al metro, ¿verdad? Y una vez estuve parado ahí en el metro, pasaron como 20 y nunca me pude meter. Pasaron como 20 metros, ¿verdad? Y nomás no me pude meter. Y después cuando me metí ya no me podía yo salir. Dale gracias hasta por entrar al metro, caray. Démosle gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí entendemos. O sea, son detalles básicos que el Señor nos dice cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Hay otra escritura similar también del apóstol Pablo donde nos aconseja cómo debemos ser llenos, cómo debemos llenar el templo de Dios que somos nosotros. Esto está en Colosenses 3:16. Dice así la palabra, en Colosenses 3:16 dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: la palabra de Cristo
more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, aquí vuelve a repetir Pablo lo que enseñó ahí en el texto anterior del libro de Efesios 5. Pero ahí la primera palabra que dice Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Entonces, por lo tanto, Dios en su gracia nos hizo templos de su Espíritu Santo, pero Dios nos dio la responsabilidad de que nosotros continuamente estemos llenando ese templo de su gloria. ¿Y qué más con la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios debe ser tu alimento en la mañana, en la noche, a mediodía, debes de meditar en la palabra. Por eso damos los cursos los viernes, por eso tenemos nuestro tiempo de oración, por eso venimos a la iglesia, tenemos la escuela bíblica con nuestra hermana Marina en la mañana, tenemos la enseñanza de esta hora. Gloria a Dios. O sea, darle tiempo al Señor. Ahorita voy a hacer cuentas, ahorita hago cuentas, estaba yo pensando, fíjense, tenemos días de 24 horas por 7, ahorita hacemos una multiplicación. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor para llenar este templo? Tenemos una hora de oración los miércoles, una hora de curso los viernes y 3 horas aquí tenemos los domingos, 3, 4, 5 horas de toda una semana. 24 por 7, ¿cuánto es 24 por 7? Ahorita hacemos la multiplicación. 168, 5 entre 168, ¿cuánto es, hermano? 5, ni el ¿qué? Ni el 5 por, ni el 3%. 3% para estar llenando el templo del Espíritu Santo. Por eso tú tienes que buscar más de Dios, tenemos que buscar más de Dios en lo personal. El templo de Dios que actualmente somos nosotros, debemos entonces llenarlo, lo debemos de respetar, lo debemos de cuidar, amén. Qué importante cuidar este templo, hasta con lo que comemos debemos de cuidar este templo de Dios, con la comida, no destruirlo, dice la palabra, dice si alguien destruye el templo de Dios, pues Dios lo destruirá a él. O sea, no destruyas este templo, es el templo de Dios, no lo destruyas ni con mala comida, ni con adicciones, ni con alcohol. Dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. No lo destruyas con drogas, no lo destruyas. O sea, estás destruyendo el templo de Dios. Amén. ¿Cómo lo vamos a llenar este templo? Bueno, continuamente, todos los días. Amén. El Espíritu Santo es movimiento, es todos los días, es algo diferente. Debemos de estudiar la palabra de Dios, llenar este templo con la palabra de Dios. Debemos de buscarlo continuamente, orar continuamente, dar gracias a Dios continuamente, ayunar también es importante que este templo ayunemos para que sea lleno para que la carne, ¿verdad? se descienda su apetito de la carne y el apetito del Espíritu crezca en nosotros. Debemos de cuidar nuestra mente, lo que pensamos, llenarla de pensamientos de Dios, de todo lo bueno, justo, amable, en eso pensar, dice la Escritura. Amén. Librarnos de malos pensamientos, de pensamientos impuros, de pornografía, de chismes, ¿sí? En general, cuidar este cuerpo de todas las obras de la carne, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatrías, hechicerías, todo eso tenemos que cuidar. Por eso debemos de cuidar este templo, que ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Dijo Jesús, y dijo, fuimos comprados por precio. Cristo nos compró por precio de sangre en la cruz del Calvario y nos hizo templos del Espíritu Santo. Es responsabilidad, termino con esto, es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía llenar el templo del Espíritu Santo
que eres tú. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Te damos gracias, Padre, Espíritu Santo, Jesús, te damos gracias porque nos hiciste templos tuyos, templos de Dios, templos del Espíritu Santo, desde hace 2000 años. Te damos gracias, Señor, queremos cuidar este templo, que este templo sea un templo digno para ti, Señor, no queremos que sea destruido. Tú destruiste ya 2 templos al pueblo de Israel porque se desvirtuó lo que se hacía en ese templo. No queremos ser destruidos nosotros por desvirtuar lo que tú quieres que seamos, ser llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias que tenemos ahora entendimiento de la importancia que somos, de la importancia de que tú vengas y mores en este templo. El Creador del universo viene a ser morada en nosotros. Sí, ven, Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas, ven sobre este cuerpo. Somos templos tuyos, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, para que tú los llenes con tu gloria. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Gracias por tu bendición. Gracias, queremos ser ese templo tuyo, ese templo santo, ese templo que te dé la honra y la gloria y que esté lleno de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a los que nos ven ahí en las redes. Dios los bendiga. Qué bueno, seguimos aprendiendo, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, y gracias por esta palabra, templos del Espíritu Santo. Shalom. La paz de Cristo con todos ustedes. Recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Los invitamos para el viernes, tenemos el nuevo curso que comenzamos. Hemos tenido buena aceptación y los esperamos 7:45, tiempos finales. Dios los bendiga. Gloria a Dios.